Europa. Estos niños que representan a cada país europeo del mercado común dicen su edad. 5 años. 1957, el año del primer 600 y del lanzamiento del Sputnik, pero también del nacimiento de la Comunidad Económica Europea, la CEE. Los 6, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Holanda y la República Federal Alemana firman los tratados de Roma que sientan las bases del gran sueño europeo. Libre circulación de personas, capital y mercancías. De momento, en Roma se consigue lo último con la creación del mercado común, que haría desaparecer las barreras arancelarias entre los Estados miembros. También se crea el Euratom, con el objetivo de desarrollar una industria nuclear europea y común. Los tratados se pondrían en vigor el 1 de enero del año siguiente, y el primer presidente de la CE sería Walter Hallstein. España todavía tendría que esperar bastantes años para ser Europa. Cuba sigue bajo la dictadura de Fulgencio Batista, pero por poco tiempo. El Ejército de Liberación, guerrilla comandada por el joven Fidel Castro, realiza su primera acción armada el 16 de enero. Muchas de las armas que utilizan son de fabricación casera, pero esto no impide que Fidel cada vez esté más cerca de levantar a Batista del poder. En los 2 años siguientes, la lucha se extendería por toda la isla, y el dictador sería derrocado el 1 de enero de 1959. En 1957, medio mundo está pendiente de Fidel, pero en la convulsa ciudad de La Habana nace una niña que triunfaría años más tarde con el nombre de Gloria Estefan. Los moscovitas otean el horizonte con la esperanza de poder contemplar el vuelo del satélite artificial. 83 kilos pesa el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Ha sido enviado por los rusos a la órbita de la Tierra y con su exitoso lanzamiento ha comenzado la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. A 25.000 kilómetros por hora, la velocidad del Sputnik, es imposible apreciar los tiroteos en la arena africana, la guerra de Sidi Ifni. El 23 de noviembre de 1957, una fuerza de 2.000 marroquíes asalta las guarniciones españolas del territorio africano de Ifni. Comienza la guerra olvidada. En aquella época me encontraba haciendo el servicio militar como cualquier joven español de la época. Realmente era voluntario, yo era voluntario, tenía 18 años. Y un día que estamos de maniobra en las canteras, aquí en Alcalá de Guadaira, una noche sin previo aviso, porque estábamos haciendo una marcha, realmente estábamos haciendo una marcha de a pie, nos vuelven, nos montan en los camiones, nos meten en la estación de San Bernardo, la estación de Cádiz, nos meten en un tren que era casi de mercancías, y yendo ya camino de Cádiz nos enteramos que hacia donde vamos realmente es hacia Ifni. Nos montan en camiones, en unos camiones destartalados y nos llevan hacia la ciudad, donde nos encontramos con una población que se palpaba, que era hostil hacia nosotros, ¿no? Y claro, pues unido a eso que se oían tiros por los alrededores desde un monte muy alto que le da cobijo a la ciudad de Ifni, pues nosotros sentimos, al menos yo sentí mucho miedo, realmente miedo. Así es que llegamos allí y una vez que estuvimos reorganizados, inmediatamente a los pocos días, a los 3 días, ya nos metieron en líneas de combate, porque lo primero que fuimos a la liberación de Telata de Isbuya, hacia el norte de la provincia de Ifni, y ya allí hubo tiros y hubo heridos. A continuación, sobre el día 5 de diciembre, fueron los primeros... La primera ataque en bloque a una unidad que murieron 5 personas, entre ellos el sargento Torres y mi amigo, el cabo Bernal, a cuyo recuerdo quiero rendir un pequeño homenaje desde aquí. En diciembre, los marroquíes controlan la mayor parte de Ifni, aislando a las unidades españolas en la capital, Sidi Ifni. El asedio duraría hasta junio de 1958, pero las principales batallas se desarrollan fuera de la ciudad. Hasta 300 españoles morirían en la contienda, un hecho silenciado por la censura, aunque algunos actos heroicos sí serían reconocidos. Me mandaron en una misión una guardia o algo de eso en el aeropuerto.
y después ya lo mandaron a un reconquistado, a una vaguada, algo de esto, no lo recuerdo muy bien, ¿eh? Y le habían dicho que evidentemente que había allí unas tropas tropas guerrilleras, que en realidad, según la censura de la carta aquella en aquella época, está censurada en la zona de que toda la guerrilla aquella pues estaba mandada en realidad por el rey de Mohamed V, el actual Hassan II, que aquello lo censura la prensa de la época, ¿no? Y bueno, estando ahí y tal, pues aparecen por visto 200 o 300 guerrilleros de estos moros. En realidad no era una guerra de guerrilla, era una guerra prácticamente declarada, porque estamos hablando de 15.000 personas las que había allí metidas, muchachos jóvenes españoles. Y después llevaba 30 y tantos, 33, ¿no? Creo que era una sección de aquella, el sargento él y los soldados. Pues nada, repelió aquello, repelió la agresión, no solamente la repelió, sino que además siguió avanzando. Bueno, aquello en realidad le costó la vida. Una granada de mortero le impactó en el abdomen, lo dejó, vamos, casi listo, pero él siguió hasta que murió y llamó al sargento, lo dice así de claro. Vamos, y según me entero yo después, también que estuve en Tarifa haciendo las prácticas de milicia y arengando a sus soldados hasta que murió. Ocurrió la muerte el 7 de diciembre, nosotros nos enteramos el día 9. Las condiciones meteorológicas eran muy malas. Entonces yo recuerdo, yo estaba en un colegio, aquí en un colegio de salesianos que habían inaugurado aquel año, y no se me olvida, ¿no? Mi hermano el menor, que antes estaba, pues estábamos comiendo allí porque estaba medio pensionista en el colegio. Y subió un capitán de aquí que había, ¿no? y fue por nosotros, y claro, bajamos, vimos un coche militar en la puerta, mi padre, toda la familia, ¿no? O sea, que nos notificaron personalmente a la familia. Y mientras en el Sáhara español se libra una batalla, en España se pone letra y música a un gran luchador, El Emigrante. El Emigrante fue la canción más importante que yo he compuesto. Recuerdo que llevaba un espectáculo de Quintero, León, Quiroga, creo que el primero que me hicieron, Rafael de León, Antonio Quintero y el maestro Quiroga, que se llamaba Redondel. Y de primera figura masculina conmigo iba Antonio Casal, que era uno de los artistas de cine más famosos de aquella época. Y de figura femenina iba una muchacha que imitaba a Lola Flores, que se llamaba María Rosa López Franco. Y el espectáculo, como digo, era muy bonito. Yo hacía un torero, José Ramírez, y Antonio Casal, otro torero, Manolo Flores, con nuestra cuadrilla detrás, que los bailadores eran los banderilleros y eso. Y el niño Ricardo hacía un fondo de guitarra mientras yo decía un verso, y Casal también. Yo recuerdo que decía, guapa, bien hecha, comprendo el ole de tu cuadrilla, y hasta que sientan escalofrío y corra el llanto por sus mejillas. Yo no te digo lo que quisiera porque te juro que no lo sé. Yo me emborracho de primavera cada vez que sueño con tu querer. Algo así, era el verso, que hace tantos años era algo así. Y en ese momento el niño Ricardo me hizo de música. Y me volví, paré el verso y me volví y le dije, no me pierdas esa frase. Y cuando terminamos la escena, entré dentro y yo escribí sobre esa frase, adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y así nació, y además en una factura del hotel, porque yo no tenía papel para escribir aquello. Y esto fue el éxito más grande de los años 50. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. 22.000 trabajadores parten en el mes de julio en tren hacia Francia y Bélgica. No van de vacaciones ni a aprender idiomas. Qué oportuno el Nobel de Literatura de este año, Albert Camus, autor de El extranjero. Las remesas que los emigrantes envían desde el extranjero se convierten a partir de entonces en una de las principales fuentes de ingresos de la economía española, que en 1957 se encuentra en una situación delicada. Las exportaciones son mínimas y apenas cubren el 50% de las importaciones, y la inflación sigue subiendo. Obligado por las circunstancias económicas, Franco nombra un nuevo gobierno, dando paso a la entrada de tecnócratas que realizan un giro en la política autárquica española. Camilo José Cela entra en la academia y una voz de la radio seduce a los españoles.
Ama Rosa. Una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo. A mí nadie me ha hablado de Lady Macbeth, de Cervantes, de Calderón, de Tirso, de Molière. No me ha hablado nadie de eso, ninguna mujer, sobre todo, que es a las que yo quería dirigirme en aquella época. Entonces yo les estaba dando un mensaje totalmente negativo para las mujeres, sobre todo para las amas de casa, que eran las que me oían. Entonces yo lo pasaba muy mal, de ahí viene mi úlcera duodenal, de aquellas contradicciones tan tremendas ideológicas y con mi actitud que tenía que estar haciendo Ama Rosa, que quizá no lo debía hacer, no lo sé, no lo tengo muy claro. A veces me pregunto por qué yo lo hice seriales. Pero piense que yo ya significo muy poco, que estoy muy enferma y que posiblemente la policía esté ya sobre mis pasos. De todos modos, muy pronto dejaré de ser un estorbo en esta casa. A Rosa debemos lealtad y un agradecimiento sin límites, aunque tú no quieras comprenderlo, Marta. Agradecimiento y lealtad a una criada. El serial de Ama Rosa paraliza España. Junto a la radio, el teatro se erige en el verdadero arte de vanguardia. Estrenan a la vez Alfonso Sastre, Edgar Neville, Miguel Miura, Antonio Buero Vallejo y Luis Escobar. Mucho trabajo volver a llamarme madre. Nena, me decía loco de pasión. Peligro inminente. En 1957, Sara Montiel, estrella de Hollywood, vuelve a España y el rock and roll triunfa en todo el mundo. El doctor Sorokin de la Universidad de Harvard atribuye el incipiente éxito de Elvis Presley a que vivimos en un mundo de enanos donde la imaginación estéril se manifiesta en ritmos como el rock and roll, en novelas nauseabundas, en películas pornográficas. Menos mal que llegó El último cuplé, uno de los títulos más taquilleros de la historia del cine español, donde Sarita Montiel interpreta el famoso Fumando Espero. Nació como María Antonia Abad en el pueblo manchego de Campo de Criptana. España se le hizo pequeña y se marchó a México, y de allí a Hollywood, donde, según cuenta en sus memorias, ganaba $1 millón por película. Novia de intelectuales como Miguel Miura y León Felipe, también conquistó Hollywood. Gary Cooper o James Dean cayeron en sus brazos. En 1957, después de ser la estrella de El último cuplé, se casa por lo civil con el director norteamericano Anthony Mann, y a la decencia franquista no le sienta nada bien. El cardenal Segura tuvo una carrera meteórica con la que acabó la República cuando le exilió. Se fue a Roma y regresó en 1937, siendo el cardenal de la diócesis de Sevilla hasta su muerte en 1957. Hombre de fuerte carácter y rectitud, opuesto al fascismo y fiel a la monarquía, era un religioso molesto para el régimen. El cardenal Segura, mirado hoy, era un personaje incómodo. Han contado cantidad de anécdotas de él, de sus relaciones con Franco y con otras cosas. Anécdotas que, teniendo una parte de verdad, tenían 99 partes de imaginación o de mentira. Por ejemplo, la escena de la entrada del jefe del Estado en la Catedral de Sevilla, diciéndose que el cardenal le negó el palio. El cardenal no negó el palio jamás al jefe del Estado, que según el protocolo de la Iglesia tenía perfecto derecho a ello. Lo que él se negó es a que entrara el matrimonio franco, ya que doña Carmen, dignísima señora por otro lado, pero no era la reina, no era una reina, no era eso. Y exactamente igual pasó en el banquete de inauguración del monumento de San Juan de Alfarache, que también fue suprimido porque se pretendía que el banquete lo presidieran Franco y doña Carmen. El cardenal decía que no, que el protocolo de los cardenales de Roma exigía que después de las personas reales tenían que estar los cardenales. Él era una persona tratándole personalmente muy afable, y todo el mundo que le trató lo recuerda. Yo puedo contar un ejemplo de una persona que convivió con él durante muchos años y años muy difíciles, que fue el chofer. Él lo acababa de tomar
cuando le expulsó la República. Y el chofer, Augusto, se exiló con él y con la mujer. Y Augusto, por el canal, sentía adoración. Y las personas que estaban en el servicio doméstico de allí, les pasaba lo mismo, de Palacio, les pasaba lo mismo. Yo conozco todavía algunas que les trato, les pasaba lo mismo, tenían verdadero afecto y adoración por el cardenal. Lo que pasa es que no era populachero, cosa que hoy es bastante común, el quererse hacer a base. No, él era una persona que aceptaba un orden, una jerarquía, y desde ese orden y esa jerarquía ponía todo su corazón. La India adopta el sistema métrico decimal y en las tiendas andaluzas se acepta la dita, una especie de pago por plazos a un personaje de fábula, el ditero. La dita era un señor que se dedicaba a vender cosas y cobraba todos los días una mínima cantidad, pero cobraba todos los días. Iba a tu casa y te compraba una camisa, 40 duros, y lo pagaba en 40 días, un durito todos los días. Esa era la dita. Pero no solo con la dita los españoles se vuelven consumistas. Los grandes almacenes también llegan a las aldeas rurales. La venta por correo en Galerías Preciados en los años 50 fue muy importante en Galerías Preciados, puesto que iba dedicado fundamentalmente a las zonas rurales, en donde no tenían muchos medios para poder comprar, los comercios eran pequeños, los medios de transporte pues, eran dificultosos, la gente no tenía apenas coches para poder hacer desplazamientos y se utilizaba mucho el comprarlo a través nuestro. La forma de envío, pues se utilizaban todos los sistemas que había por aquel entonces, como era fundamentalmente el correo, cuando el paquete era pequeño y luego permitía, y si no tendríamos que utilizar pues, las agencias de transportes, incluso avión, cuando se hacían los envíos fuera de la península, en muchos casos, como puede ser pues, a Ceuta, Melilla, las islas, tanto Baleares como Canarias, incluso la Guinea se vendía mucho, costaba mucho trabajo enviarlo a determinados pueblos. En Andalucía, donde había muchos pueblos que tenían muy dificultoso para poderlo mandar, pues teníamos que utilizarlo a través de agencias de transportes. Pero vamos, mercancía se vendía de todo, desde menaje, pues hogar, tejidos, juguetes, de todo tipo. Prácticamente lo que hoy mismo se está vendiendo en un gran almacén, pues se vendía, no todo, pero vamos, todo lo que se nos pueda ocurrir lo vendíamos. Incluso aún no sacándolo en el catálogo, había clientes que nos pedían determinadas cosas y si los teníamos, pues también se los servíamos. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre. En 1957, la estrella de la copla vive su decadencia. Me has olvidado. Por lo visto, la Piqué se sintió mal aquí en Sevilla. Ya se sentía ya mal, pero vamos, ella aquí bandeó la cosa. Pero después llegó a ya por ubicar esos pueblos en el invierno, con un frío horroroso, pues esta mujer se resintió y entonces vio que no podía cantar. Y en Isla Cristina escribió en el espejo: la Piqué ha cantado por última vez. Eso me lo contó María Luisa. Y claro, ella ya nunca más, nunca más, solamente cuando estuvo 3 años callada por prescripción facultativa. Entonces le dijo el médico que tenía que estar 3 años sin hablar, y estuvo 3 años, y después fue cuando grabó, pero le dijo: y ahora ya puede usted volver a cantar, pero eso de 7 tardes y 11 noches no. Y en los teatros y esas cosas, es que en aquella época no se cantaba con micrófono, y entonces no había tantos cantantes como hay hoy, porque claro, el que cantaba en un escenario tenía que tener cualidades para que se lo oyera, y el que no tenía cualidades no era cantante. Y pasaba esto, que esta mujer se dio cuenta que no podía ya y se retiró totalmente. Oh, verde, verde como la
de todo esto se crea posteriormente un invento, porque Conchita sostiene en que se ha marchado porque se le fue un gallo cantando en Isla Gricina. Esto es falso. Esto es falso porque lo auténtico del adiós de Conchita Piquer es que en aquel tiempo los espectáculos folclóricos pues se habían ido a tierra. Conchita era una persona absolutamente matemática. Ella era una actriz o una cantante donde si tenía que poner el pie derecho, si ponía el izquierdo aquello iba de ruina. Si tenía que salir con 4 bailadores y salían 3 porque uno no se había dado cuenta o no le había dado tiempo a cambiarse, aquello iba de ruina. Entonces la escena se hace entre Conchita y Alejandro Vega. Y le dice, bueno, ¿y por qué no me contestas? ¿Por qué no hablas? Ya, ahí te veo derrotado. Y entonces Alejandro Vega, que posiblemente tuviera 2 copas de más, que las tenía casi siempre, dice, ¿qué quiere que largue? Y ya Conchita pierde los papeles. Tú no sabes que tenemos las maletas en Huelva y no podemos sacar las maletas hasta que no paguemos. ¿Tú sabes? Y entonces Concha dice telón, telón, telón. Ese es el final de Conchita Piquer en Isla Gricina. En 1957, un 4 plazas de 633 centímetros cúbicos revoluciona a los españoles. Que era un coche magnífico para esa época y además era muy barato. Me parece que costaba 40.000 pesetas, una cosa así. Y era un coche muy barato y era un utilitario, gastaba muy poca gasolina y fue una especie de invasión. Y la gente modesta se lo podía comprar, a plazos, pero se lo podía comprar. Pues esto debía ser por el año 57, 58, me pilló una crujida de esas que me pillaban los cómicos, de una que no tenía un duro, y entonces me compré un 600 de segunda mano. Era verde, tapizado de una manera horrorosa y descapotable. Tenía una ventaja, es que cuando lo descapotabas ya no lo podías capotar, porque tenías que pararte, bajar, coger un destornillador y ponerlo allí. Luego, como era de segunda mano, pues un día lo aparqué en no sé qué sitio y cuando me fui a marchar me dijo un señor, no puede usted salir con el coche. Y yo, ¿por qué? Dice, porque tiene usted el motor en el suelo. Y lo tenía en el suelo, claro. Entonces tuve que coger una especie de unos alambres, sujetarlo allí y tal. Y me duró bastante hasta que ya se me acabó la crujía y me compré uno mejor. Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Los ojos verdes de doña Concha Piquer se transforman en los faros del SEAT 600, una de las señas de identidad de este país. Se fabrican inicialmente 16.000 unidades a un precio de 65.000 pesetas. Si tengo un 600 lo tengo en el garaje, lo saco poco, porque no se puede aparcar en ningún sitio en Madrid, claro, y lo tengo en el garaje, pero es un 600 precioso, es de la primera época, de esos que se abría la puerta para el otro lado, que yo recuerdo que en esa época todos nos poníamos, cuando se paraba un 600 de esos y bajaba una chica, nos poníamos allí para abrir, se le veían las bragas y nos poníamos como locos todos. El primer SEAT 600 sale al mercado el 27 de junio de 1957 y va a parar a un hijo del general Agustín Muñoz Grandes, primer comandante de la División Azul. Su lanzamiento crea tal expectación que los particulares se tienen que apuntar en una lista de espera de más de un año. El 600 se convertiría en símbolo de estatus y representaría la imagen del milagro económico español. Tragedia en Valencia. El Turia se desborda nuevamente y a consecuencia de las lluvias torrenciales y sus aguas anegan las calles de la ciudad. No se recuerda una tragedia similar desde 1897. El río se desborda a las 2 de la madrugada y las pérdidas se estimarían en 6.000 millones de pesetas. Cuando llegamos a casa vimos que el río Turia pues, se había desbordado y fíjate, dijimos, uy, mira, menos mal que ya no hay chabolillas ni nada, porque fíjate qué mal lo hubieran pasado. Total que hacia las 2 de la mañana, 2:30, nos despertaron los gritos de los vecinos llamando a nuestra casa y entrando por lo que era la galería, y además un estruendo, un ruido como de trueno,
pero no podías decir que era un trueno porque el ruido era continuo. Y el impacto fue tremendo cuando oí la palabra "hay riada" y está entrando en la calle. En la calle, desgraciadamente, no tenía salida, y cuando me asomé al balcón, la imagen era dantesca porque era toda la avenida del puerto, una riada, era un río, y además con mucho caudal, y un coche, un taxis, lo recordaré toda la vida. Era negro con la franja amarilla y había ocupantes dentro, no sé el número de ocupantes que había, que iba dando bandazos de parte a parte hasta que se quedó pegado y chocó contra uno de los árboles que la avenida tenía en aquella época, y me metí dentro. Me dio tanto miedo porque pensé, se van a ahogar, se han matado. Y yo tengo que recordar con muchísimo cariño a mi abuela, una mujer que era muy pequeñita pero muy grande de carácter. Dijo: tranquilidad, estamos en el primer piso, coger agua porque es lo primero que nos van a cortar. Aún teníamos luz y cogimos agua, ayudamos a los vecinos que venían, y como el agua iba subiendo, las casas eran muy viejas, dijimos, vamos a subir a la azotea porque, claro, aquí todo el mundo, el piso se puede hundir. Bajo no teníamos, no era vivienda, era la leñera de un horno paralelo que daba a la avenida del puerto, y teníamos el temor que se hundiera por el exceso de peso. Total, que nos subimos y nos repartimos, y bueno, el espectáculo era tremendo porque veías toda la calle como se iba haciendo un lago. Curiosamente, como mis vecinos eran gente muy humilde y muy trabajadora, pues tenían animalitos. Recuerdo que dijimos, mira, se han salvado los patos de fulana. En ese tiempo, en octubre, los primeros días de octubre, tuvo lugar la trágica primera inundación de Valencia, que después vino una segunda. Y en Murcia éramos muy receptivos al tema porque Murcia y Valencia y su historia está tan en paralelo, y sobre todo la historia de las inundaciones. Murcia sufrió históricamente grandes inundaciones, y fue para mí un shock muy grande el saber la magnitud de la tragedia, hasta el punto de que toda la ciudad de Valencia, hasta el corazón mismo, lo que es la plaza del País Valenciano, estaba con 2-3 metros de agua, por poner como referencia, no digamos la parte baja de la ciudad, que era la altura era mayor, y el número de muertos y la confusión y la incomunicación de Valencia, y me impactaron muy fuertemente. Y yo era locutor de radio en esa época, y toda mi vida he sido locutor y director de esta emisora durante más de 20 años. Pues se me ocurrió hacer un programa que no se había hecho nunca, según las referencias que tengo, donde la gente participara en una doble vertiente, bien dando objetos para subastarlos, y el dinero que se obtenía formaba ese montante de ayuda a los damnificados, y la participación de los oyentes. Dicho esto así de pasada, parece una cosa baladí, pero tenemos que situarnos en el contexto del tiempo. En 1957, un programa de radio que está sustentado solamente en llamadas telefónicas, la gente que quiere intervenir, nada más intervenían los oyentes. Y para intervenir era necesario pedir una conferencia telefónica a una señorita del 009 desde Pontevedra, que quiero hablar con Murcia, con el programa de la gran subasta de ayuda a Valencia, Murcia por Valencia, y a veces tardaban 24 horas en conceder una conferencia, no era una cosa automática, y nunca se celebraba una conferencia antes de las 2 o 3 horas. Había una cola inmensa, y así se participaba en el programa. Está celebrando la realización de la audición Gran Subasta en favor de todos los damnificados valencianos en conexión con la cadena azul de emisoras del Frente de Juventudes. Ahora, señores oyentes, continuando con el desarrollo de este espacio, vamos a atender la próxima llamada. Óigame, Radio Juventud. Adolfo, escúcheme. Llama AC desde el teléfono 1424, en nombre de un grupo de amigos de murcianos que pregunta cómo está la puja del anillo del señor arzobispo. El señor AC nos ruega que le indiquemos en qué cantidad está la puja del anillo de su excelencia reverentísima el arzobispo de Valencia. Atención,
Hasta el momento ofrecen por él 600.000 pesetas. Bueno, pues nosotros elevamos esa puja hasta 1.100.000 pesetas. Nos ofrecen por él 1.100.000 pesetas. ¿Hay quien de más? Vamos a contar. A la 1, a las 2, 2:30, 3 menos cuarto y a las 3. Otorgado el anillo de su excelencia reverendísima en la cantidad de 1.100.000 pesetas. Hay dos objetos, dos cosas que tienen un gran relieve. Uno es el borriquillo platero, que nosotros denominamos platero segundo, y que un gitano lo llevó, lo donó. Era un borriquillo precioso que recordaba el platero Juan Ramoniano exactamente, y que fue objeto de una subasta muy continuada de muchos días y de una gran competición. Y otro fue un gesto de una trascendencia enorme, y fue que el arzobispo de Valencia, don Marcelino Laechea, se desprendió de su anillo arzobispal para que se subastara. En la Navidad de 1957, una inesperada visita rompe la rutina del asedio de Sidi Ifni. De ese año, del 57-58, se nos presentó algo insólito y además tremendamente agradable para nosotros, que fue una embajada cultural, artística, simpática, amable con todos nosotros, porque yo tuve ocasión de hablar con algunos de ellos, a pesar de que yo era uno más, era un granito de arena en aquel mar inmenso, ¿no? Que era Carmen Sevilla, que era guapísima. Carmen Sevilla sigue siéndolo, pero vamos, entonces era un guayabito. Marisol Reyes, por cierto, muerta, porque ya me lo dijo Carmen Sevilla un día no hace mucho tiempo. Gila, el del Barber. La fugaz presencia de los artistas españoles que actuarían en la Nochevieja de aquel año alivia algo la complicada situación en la bonita ciudad colonial. Ellos fueron incluso a las posiciones a cantar y a bailar, a las posiciones aquellas que no se podían dejar desguarnecidas para que los chicos vinieran a verlo. Y ellos fueron personalmente, montaron unos escenarios y un poco en la retaguardia, lógicamente, estuvieron cantando. Lo dijo Valle Inclán: nuestra tragedia no es tragedia, es puro esperpento. España envía al frente de Sidi Ifni a Gila y Carmen Sevilla, la reina de África, justo el año que se muere Humphrey Bogart, Oliver Hardy, el gordo de El Gordo y el Flaco. Además, Lola Flores se casa con el Pescailla, y la política internacional empieza a tener cierta lógica. En 1958, Francia celebra los 12 años de vida de su Cuarta República, sufriendo una dura crisis. Los franceses recurren al general de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, para encontrar una salida a la crisis. Los adversarios del general se oponen a su retorno porque creen que la República estaría en peligro. Sus partidarios esperan que ponga fin a las tensiones del gobierno y solucione el problema de Argelia. De Gaulle asume el cargo el 1 de junio de 1958 y procede a declarar la Quinta República Francesa. Al año siguiente, conseguiría la presidencia en las urnas, venciendo a François Mitterrand. La carrera espacial entre las dos potencias se acelera. Contra el Sputnik soviético, los americanos replican creando la NASA y enviando al espacio el satélite Explorer, y en marzo el Vanguard, de tan solo 1,5 kilos de peso. Los rusos responden enviando al primer mamífero al espacio, la perra laica, que orbitaría alrededor de la Tierra con el Sputnik 2, pero nunca volvería. En los 60, sus congéneres Belka y Strelka tendrían más suerte y aterrizarían con éxito. Estados Unidos se encomendaría a Charles Darwin. El único tripulante de su enésimo invento sería un mono. Los soviéticos ganarían el pulso enviando en 1961 el primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Hace el amor Elvis y no la guerra. Elvis Presley es llamado a filas. Es el soldado número 533-10761 y sería destinado a Alemania para suerte de sus admiradores. En España se cuela su música por mecanismos castrenses a través de las bases norteamericanas. Pues para mí el rock
En la época juvenil significó todo un movimiento cultural que englobaba a los estudiantes en la época escolar y en la época preuniversitaria, que es cuando fundamos nuestra orquesta, que fue una de las primeras que se hizo en España y la primera que se hizo en Sevilla. Un buen día escucho un rock and roll y de pronto siento dentro de mí una descarga vital tremenda, una sensación de una energía que tenía que echarla afuera. Me entraban ganas de mover el cuerpo, de bailar, de cantar. Era algo que me marcó, ¿no? Y a partir de entonces empecé a interesarme por la música. Y desde entonces yo creo que la música entró en mi vida a través de ese rock and roll, y hoy, gracias a Dios, pues el rock and roll pues de alguna manera también sigue vinculado a mi vida, porque esto mi trabajo también lo requiere. Un gran amigo mío desaparecido, Jesús Senra, fue el que me inyectó, digamos, eso que le llaman ritmo, rock and roll. Pasamos a música instrumental después, pero el primero que cantó por Elvis Presley fue Jesús Senra, número 1. You're nothing but a hound dog. You're crying all the time. You take a licking by the hound dog. You're crying all the time. Well, you got my name as I'm a rabbit that you ain't no friend of mine. Well, I've seen you a sick class. Didn't know for just a lie. Well, I've seen you a sick class. Didn't know for just a lie. Well, you got my name as I'm a rabbit that you ain't no friend of mine. El 9 de octubre de 1958 muere el Papa Pío XII y es enterrado en la Basílica de San Pedro. Eugenio Pacelli había sido el primer papa sin ninguna experiencia pastoral, ni en parroquias ni en diócesis, ya que había desarrollado su carrera en la administración vaticana. El 28 de octubre de 1958, y ante la sorpresa de todo el mundo, el italiano Angelo Giuseppe Roncalli es designado nuevo pontífice romano. El Vaticano vive la época dorada de los papas italianos. Muerto Pío XII, el cónclave cardenalicio designa un hombre de raíces campesinas que reinará en San Pedro como Juan XXIII. Durante los días que anteceden a la elección del nuevo papa, los periódicos y revistas de Roma dan a conocer a los romanos la marcha de las votaciones. El resultado definitivo sería anunciado después de la fumata blanca de la chimenea de la Capilla Sixtina. El Papa Juan XXIII, ya de todos tan conocido, fue la gran sorpresa para la Iglesia y para el mundo, no solo para el interior de los católicos, sino también de todos los cristianos que se sintieron gozosos cuando apareció la figura de Juan XXIII, sonriente, pacífico, anunciando un concilio. La ortodoxia, con el patriarca Atenágoras y todos los que eran entonces líderes de alguno de los movimientos religiosos en el mundo, aplaudieron a Juan XXIII. Hasta la correspondencia que él debió tener, o por lo menos las comunicaciones con todos los países del telón de acero, eran unas comunicaciones de apertura de un hombre que había caído a gusto en todos los sectores e ideologías. Para la Iglesia, Juan XXIII no solo fue una sorpresa, sino también una gracia de Dios. Ocupó el pontificado en un tiempo breve, pero el suficiente para darle cauce a todo lo que había fermentado antes del concilio. Es decir, los grandes teólogos, que en aquella ocasión no estaban bien vistos en sus publicaciones, sino que eran más bien cautelosamente leídos, llegaron como a tener un cauce de comunicación y una presencia importante en el Vaticano II. A pesar de ser escogido como un papa de transición, Juan XXIII enseguida empezaría una nueva forma de ejercer el papado. Al igual que Pío XI, sería partidario del diálogo ante los conflictos y cautivaría al mundo con su carácter alegre y generoso. En España, la muerte del Nobel causa un gran impacto. El 29 de mayo de 1958, la muerte sorprende a Juan Ramón Jiménez en la clínica Mimilla, en Santurce, en Puerto Rico, en el mismo lugar en el que había fallecido Zenobia. Desde los primeros momentos de conocerse la muerte de Juan Ramón Jiménez,
comienzan a llegar los telegramas de pésame de su hermana Ignacia, de Leontín, sobrina de Zenobia, del propio Rafael Alberti, del ministro de Educación, del rey de Suecia. La influencia de su sobrino Hernández Pinzón es definitiva para que los restos de su tío y de su tía Zenobia vengan a España. Son trasladados en un cuatrimotor San Juan y llegan a Madrid. En el momento de llegar a Madrid, ahí en el aeropuerto, muchas personas aguardando la venida de Juan Ramón por primera vez a España, a suelo español, desde el exilio. Entre ellos el ministro de Educación, el director general de Archivos y Bibliotecas, el propio alcalde de Madrid, académicos, amigos, familiares, poetas, escritores y parece ser que también algunos agentes de la Brigada Social. Fallece Juan Ramón Jiménez. Morir después de ser inmortal, paradoja de los artistas. Se despide de este mundo en Puerto Rico, en Santurce y hasta Bilbao viene cruzando el océano. Deja una herencia grandiosa, su obra. Sufrimiento, solo así. ¿Para qué añadirte nada? Juan Ramón Jiménez, siempre lo he dicho, es un ejemplo magnífico de poeta, un hombre que realmente fue maestro en muchas cosas, sobre todo en la indagación, en las posibilidades expresivas de la lengua y en la concepción artística del poema. A partir de su obra, parece mentira que un poeta que nació y empezó a escribir hace más de un siglo esté todavía tan vigente. Y yo creo que su obra, pues realmente, no sé muy bien cómo influyó en otros poetas de mi edad, o andaluces o no andaluces, pero en todo caso pienso que él dignificó de una forma prodigiosa el acto creador y que ahí está su obra, no solo como poeta, sino también como prosista, porque fue un prosista absolutamente magistral. De modo que yo creo además que hay en su obra, para mí, Animal de Fondo y sobre todo el poema Espacio, que es uno de los 2 o 3 grandes poemas escritos en lengua española en todos los tiempos. Los americanos siguen con sus inventos, con la batalla aeroespacial frente a los rusos. En España, el gran acontecimiento es la lavadora, la Electra doméstica. Aunque el invento data de 1901, las españolas de clase media no la disfrutan hasta finales de los 50. En el terreno de la invención literaria, Alfonso Paso estrena 6 obras de teatro en el año y Carmen Martín Gaite, Carmiña para sus amigos, gana el premio Nadal. Pero el género literario más impactante es el publicitario. Mensajes de una pieza. Que te favorices. Yo también prefiero Sundance. La marca del pienso, luego existo. ¿Almacén? ¿Almacén? Atrisca la tripa, trinca la truca. ¿Qué dices? ¡Que te favorices! Cuidado, mamá está haciendo la cena. Qué suerte que tenemos, butano en nuestro hogar. Cuánta agua calentita nos hace disfrutar. Lavadora, secadora o lavadora secadora ADE. 3 estrellas significan más de 18 grados bajo cero en un frigorífico Odac Magnum. Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón. En un minuto, salvada con Rutón. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, tona! Do, re, mi, fa, do, escala de confort. El ciclista Bahamontes y el tenista Manuel Santana se convertirían en los 2 deportistas españoles más internacionales en la red y en la carretera. El mismo año, Franco transforma la Falange en el movimiento nacional y promulga la Ley de Principios del Movimiento. En los toros, Diego Puerta toma la alternativa. La alternativa la tomé en Sevilla, el 29 de septiembre de 1958, y me la dio de padrino Luis Miguel Dominguín y de testigo fue Gregorio Sánchez. En aquella tarde pues no hubo mucha suerte, pero después ya en Zaragoza, que tenía la feria hecha, pues tuve más suerte y me fui a América. Y fui a América para el año siguiente tuve más suerte en España.
30 y tantas corridas de toros estaba muy difícil porque había un número de toreros muy importante y costaba trabajo de meterse ahí en el conjunto de esas figuras. Entonces estaba Ordóñez, estaba Luis Miguel, estaba César Girón, estaba Gregorio Sánchez, estaba Curro Girón también, estaba Miguelín, y había un número, perdona si alguno no recuerdo, y costaba mucho trabajo hacer figuras en aquel momento. Otro torero, con mejor suerte, salta al ruedo en 1958. Para mí fue un día muy tenso, realmente me lo pasé muy mal durante todo el día, recuerdo de que no dormí aquella noche y luego pues las cosas salieron muy bien y gracias a Dios pues todo fue una maravilla, pero el día antes fue una tragedia angustiosa. Chamaco es recibido con expectación y el diestro hace gala de su quietud, manejando la franela con su característico estilo en los pases en redondo. Antonio Borrero, Chamaco, no tiene antecedentes taurinos en su familia, pero enseguida cautiva a la plaza con su personalidad arrolladora. Su nombre ya suena entonces con fuerza en los círculos taurinos. Su arrojo y valor con el toro causa sensación, sobre todo en Barcelona. Fue un momento muy agradable, un momento imborrable, porque es como la primera comunión y realmente para mí fue una de las cosas más inolvidables y sobre todo que me la diese un compadre mío, ¿no? Y que es Julio, en el cual pues él estuvo inmenso toda la tarde y yo también tuve suerte y también corté orejas y en fin, en el fondo pues salimos muy contentos todos y luego pues por la noche pues nos fuimos. El padrino y el ahijado fueron de comida y nos pasamos una noche simpática, aunque muy cortita porque al día siguiente tuvimos que torear por ahí. En 1958 son pocos todavía los que pueden veranear. Era una Punta Umbría muy distinta de la actual. Había que llegar en canoa, se cargaban las maletas en unos burros, que era el medio de transportes, y le llevaban a uno el equipaje a casa por un procedimiento casi colonial, ¿no? Pero también tenía una gran ventaja y era que no había masificación, que se conocía a todo el mundo, que había espacio para aparcar. Era una época tranquila, no había un ajetreo político, esta inquietud que tenemos hoy, estábamos en un sistema autoritario y el 18 de julio era siempre un gran acontecimiento. Y tengo grandes recuerdos de aquella época. Una Punta Umbría en donde para llegar a tiempo había que salir de Sevilla a las 5 de la tarde, no esto como ahora decimos, me voy a las 9 y llego a Punta Umbría tranquilo, no. Allí la canoa se iba y el que no llegara, pues no llegaba, se tenía que quedar a dormir en Huelva. Finales de los 50 yo era un chaval de 14 o 15 años, ya vivíamos en Almería capital, porque a los 11 años nos mudamos de Garrucha, mi pueblo natal, a Almería. Yo de aquella época percibo, repasando la película que es la memoria de cada uno, por ejemplo que el sol pues era diferente, que el verano tenía un aroma distinto al que tiene ahora, que aquellas playas eran unas playas, por supuesto, menos invadidas, muchísimo menos de lo que pueden serlo ahora. Y recuerdo algo que me llamaba mucho la atención, que me estremecía, que me impresionaba, y era esa cierta vanagloria con que mis parientes emigrantes en Cataluña, por ejemplo, volvían, como las golondrinas en tiempo de verano, volvían al pueblo y hablaban en catalán. Eso me llamaba la atención en aquellos veranos de mi adolescencia, ¿no? Don José María Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla, ha sido uno de los 23 cardenales nombrados tales por Juan XXIII. Se entera de la noticia de visita en la Macarena.
La ceremonia de la imposición de la birreta cardenalicia se celebra en la capilla del Palacio de Oriente ante la presencia del jefe de Estado y su esposa Carmen Polo. Todas las autoridades y jerarquías de Sevilla presencian el acto. En su discurso de investidura diría: el ser llamado es el honor más alto, pero es al mismo tiempo responsabilidad y exigencia. Sustituto del cardenal Pedro Segura, muerto en 1957, se encargaría de la archidiócesis de Sevilla hasta 1984. En esa época, el cardenal español osaría decirle al Papa Juan Pablo II durante una audiencia: «Santidad, mi conciencia de obispo me impone hacerle presente que existen problemas como los del celibato, la escasez de clero y la cantidad de sacerdotes esperando la dispensa de Roma». Ese año, yo fui alumno del profesor Carriazo, estaba estudiando Filosofía y Letras en Sevilla y el tema estaba de máxima actualidad. Acababa de aparecer El tesoro del carambolo, a él se le había encomendado la dirección científica de los estudios que se hicieron posteriormente en aquel lugar y colaboramos con él algunos alumnos. Participábamos en preparar y ordenar la cerámica que salía en la excavación, casar los fragmentos de cerámica unos con otros, iban saliendo allí formas que eran absolutamente nuevas, dibujábamos. Uno de los que trabajaba entonces más era yo, porque tenía mucho interés, mucha vocación. Yo quería dedicarme al mundo de la arqueología muy desde el principio, desde mi llegada a la facultad, pero también echaba muchas horas conmigo José Manuel Ruiz Asencio, que hoy es catedrático de paleografía en la Universidad de Valladolid. Estaba en la primera planta del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, tenía el despacho todo lleno de bolsas de cerámica que había traído de aquella primera excavación del carambolo, y nosotros lavábamos, secábamos, ordenábamos la cerámica y como anécdota un día atascamos el lavabo y dejamos a la facultad totalmente inundada. se celebra la fiesta de la vendimia, símbolo de la prosperidad de la tierra y del trabajo del hombre. Tras la pisa de la uva, el mosto se ofrece a San Ginés de Jara y se traslada a la bodega del mismo nombre. Uno de los actos más señalados de esta fiesta radica en la bendición de la uva y el mosto que tiene lugar en la iglesia colegial. En 1958, la reina es María Ana de la Riva y este año se le dedica la fiesta a Irlanda. En total, son necesarias unas 70 arrobas para llenar una bota y el primer chorro de mosto se anunciará con el repique general de campanas. Cada vez son más los turistas que visitan Jerez para celebrar esta fiesta. El flamenco también cobra importancia. 1958, un grupo de poetas jóvenes, todos del barrio de Santiago, de entre 17 y 20 años, que formábamos el Centro Cultural Jerezano, creamos dentro de ese centro cultural pues una sesión de flamencología, o sea, lo que inmediatamente después fue la cátedra de flamencología. Fue motivado porque a pesar de nuestra juventud nos dimos cuenta de que estábamos llamados a defender al flamenco, a revalorizarlo, a difundirlo, a divulgarlo y sobre todo a recuperar todo lo que se estaba perdiendo en el flamenco en cuanto a estilo, a variante, a tendencia, incluso a dignificar la figura de los flamencos, ¿no? En aquellos años, naturalmente, yo era muy joven, pero sin embargo ya conocía la inquietud de intelectuales de la entidad, de Carlos de Luna, del mismo José María Pemán, de varias personas que empezaban a escribir en los periódicos artículos sobre el flamenco, intentando profundizar en sus características originarias, por una parte, y representativas y raciales, por otra, y dándole entidad de arte específico de Andalucía, ¿no? La confusión residía principalmente en que había incluso algunos intérpretes que lo mismo cantaban flamenco que cantaban canción andaluza,
como era el caso, por ejemplo, de Marchena, de Juan Valderrama, de Manolo Caracol. Entonces había entre el público, entre la masa, entre el público generalizado, había una especie de confusión. Y ya los intelectuales se empezaban a dar cuenta de que aquello había que clarificarlo y se iniciaba una revalorización. El Rocío. Hispano Aviación. Yo siento cohete. Estoy trabajando en la Hispano y ese cohete que ya no me deja trabajar se parte la broca, se ataca el maquinillo. Yo ya no puedo más. Maestro, un permiso, que me voy al Rocío. Ese maestro me hace el permiso. Yo cojo esa puerta de la Hispano Aviación y corriendo, me sitúo detrás de la hermandad de Triana a la Sevilla. Y pienso soñando, ya está en la ermita. Esa marisma me espera como todos los años para hacer un camino nuevo, un camino más. Y le pido a la Virgen que me dé fuerza para poder seguir, porque eso es un sueño. La marisma, los pinos, la ermita, ya estoy viéndola. Rocío, espérame, que un año más voy a verte. El poema está dedicado a una de las vírgenes con más devotos de España, la Invierte 3 días en completar el itinerario que termina en el santuario de Almonte, en Huelva. En esa época era más rociero, más puro. Yo me acuerdo un año que fuimos de aquí con José Cuesta Valladares y iba Bernardo de los Reyes y se mataba el pollo, ahora tú bailabas una sevillana, el otro encendía la candela, el otro iba por agua, que era lo que tú ibas conviviendo bonito de Rocío. Ahora no, ahora llega allí, todo puesto por delante, todo muy preparado. Había que ir por el agua para lavarte. Ducha no se conocía el Rocío. Que no se lavaba, se duchaba en su casa ya a los 7 días sin ducharse. Francesa, De Gaulle. Dalí se casa con Gala. Picasso decora la UNESCO y España ingresa en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Nace Sharon Stone y Michael Jackson. Y la devoción continúa.